¿Qué tal? Sigo aquí con el licenciado Everardo Moreno. Ya hice de ti un resumen curricular, 51, 52 años como catedrático en la Facultad de Derecho. Conoce bien la raíz del derecho en el mundo occidental, que es el derecho romano. Y yo creo que más que en Occidente, pues casi en todo el mundo, ¿verdad? Así es, así es. Punto de partida. Son las instituciones que prevalecen en todo el mundo, lo has dicho muy bien. Bueno, el asunto es que en la plática de anoche, licenciado, hiciste referencia a lo que ha sido la promoción de una reforma constitucional para que los juzgadores en todos sus niveles, porque lo mismo se habla solo de los ministros de la Corte que de magistrados y jueces, y entiendo que entre todos son más de 3,000 en el país, si no es que me quedo corto, sean electos por voto popular, como elegir Diputados locales o presidentes senadores. municipales. Sí. Sí. ¿Qué piensas de esa iniciativa? Parafraseando a un amigo mío muy querido y muy respetado, el doctor García Ramírez, parafraseándolo a él, Atila cabalga de nuevo. Estamos mirando de verdad una destrucción encaminada a socavar las instituciones que los mexicanos hemos formado a lo largo de la historia. Pensar en la elección de los ministros de la Corte es una aberración más de las múltiples aberraciones de esta administración. De ninguna manera podemos pensar, como tú lo comentabas, la elección finalmente de los ministros es con una votación indirecta. ¿Por qué? El presidente de la República le propone al Senado y el Senado es el que nombra. Y finalmente, pues los senados llegan por elección popular. Politizar... Es el sistema, por cierto, el sistema estadounidense. Así es, y puedo decirte que es un sistema universal. Nunca los ministros... Tengo entendido que en Bolivia recién se hizo una reforma... Que es un desastre. Que es un verdadero desastre. No podemos pensar que quien va a ser nombrado ministro de la Corte, quien va a ser el titular que va a integrar el tribunal más alto del país, ande haciendo campaña política y esté buscando el voto popular. Es una ignorancia total. El diputado Mier da tristeza lo que dice y da tristeza cómo se comporta cuando dice que se va a someter a la consulta. Caray, entiendan los señores, no se puede someter a la consulta el que sean electos los ministros, porque la fracción tercera el apartado tercero de la fracción séptima del artículo 35 constitucional establece que no puede ser objeto de consulta popular aspectos de carácter electoral. Sí, eso en cuanto a la consulta, pero la sola idea de que los juzgadores es una aberración. Sean electos es una aberración. Una total aberración. Pero además, amigo, no es ni siquiera para someter a consulta, porque no se puede someter a consulta. Tal parece que... Sí, por eso, pero digo, lo de la consulta ya es accesorio. Puede no hacerse nunca porque parece ser una gran estupidez. Pero puede de todas maneras pretender hacerse esa reforma. Y ya se ha dicho que si en el 24 hay mayoría de las 2/3 partes para poder hacer en el Congreso reformas constitucionales, se presentaría esa reforma, lo cual sería aberrante. Por eso, entonces la reforma en sí misma, la sola idea es aberrante. Totalmente torpe. Porque entiendo que los, como ahora se habla, las y los abogados que pretendan hacerse cargo de un juzgado, trabajar en alguna sala de magistrados, no se diga de ministros de la Corte, tendrían que hacer campaña para darse a conocer en la población. Y las campañas en México... Cuestan. No, bueno, pero además las hacen los partidos políticos. Así es. Entonces, quienes resultaran electos tendrían una liga directa con los partidos. Así es. A mí me da tristeza que el presidente de la República, a pesar de que estuvo 15 años en la universidad, no conozca derecho constitucional y se esté dedicando a destruir nuestras instituciones. ¿Qué cuarta transformación y qué nada? Esto no es transformación, esto es destrucción. Bueno, es la opinión de Everardo Moreno, pero yo creo que como todo, incluida la pena de muerte, por cierto,
pues todo debiera someterse a debate público, Everardo. Bueno, perdóname, para eso tenemos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. No vamos a estar sometiendo a consulta popular todos los temas que deben de ser convertidos en leyes. Para eso están los diputados y para eso están los senadores. Eso por lo que tiene que ver con la consulta. Everardo lo que subraya es que la pretendida consulta que promueve desde marzo, la promovió el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y aspirante a gobernar su estado. El pueblo, digamos, diga si es o no le agrada o no, consciente o no que los juzgadores sean electos. Pero el 35 de la Constitución dice claramente que los asuntos que tienen que ver con elecciones no son materia de consulta. Así es, exactamente. Como tampoco la seguridad nacional, el presupuesto, y la defensa y todo eso, etcétera, etcétera. Pero el caso es que la idea en sí parece ser la que tiene un soporte poco sólido. En tiempos de Juárez, por cierto, en la Constitución del 57 se desapareció el Senado y tuvo que corregir Sebastián Lerdo de Tejada más de 10 años después. Así es. Y volvió el Senado. Juárez, exactamente, así es. Porque, pues yo creo que es lógico que las leyes evolucionen, se reformen, se transformen, pero no de una manera, no sé, silvestre, sin tomar en cuenta que hay reglas estipuladas en la Constitución y en las leyes. Así es, tienes toda la razón. Y lo que estamos viendo ahora, Carlos, es verdaderamente lamentable, triste, que desde Palacio Nacional se esté atacando a la Suprema Corte de Justicia como se está atacando. Ese es un punto, se vale, por es favor. un punto importante. Yo no sé si se valga o no, porque también el presidente ha insistido en algo así como un fuera máscaras y veamos aquí que solo hay de dos aguas. Algo así como liberales y conservadores. Sí. Y en ese sentido sí me llama la atención que aunque la Constitución determina que el supremo poder de la República descansa en 3 distintos poderes, haya tal descalificación del Poder Ejecutivo al Judicial. Así es. Es como un conflicto consigo mismo, sí, en cuanto y también gobierno. Sí, una descalificación para los diputados que no apoyan las iniciativas. Recuérdese la iniciativa de presentar una acusación penal en contra de los diputados que votaron en contra de una de las reformas de este gobierno. Sí. Estamos bajo el cargo de traición a la patria. Traición a la patria, Dios mío. Y estamos viendo al gobernador de un estado, el de Veracruz, que llega a insultar a las puertas de la Corte al Poder Judicial. No se vale, Dios mío. Particularmente siendo gobiernos que, como sabemos, o gobernantes, lo mismo el presidente que los mandatarios estatales, que lo único que deben cumplir es con la Constitución y las leyes que de ella se derivan. Así es. ¿Qué piensas entonces de lo que debiera ser, en este caso, la Suprema Corte como uno de los poderes frente a la embestida de otro poder en su contra? Que ha manifestado su señoría, su dignidad, que se ha comportado la ministra presidenta con el decoro y del que nos podemos sentir orgullosos todos los mexicanos. Nos podemos sentir orgullosos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando las leyes, está analizando las acciones de inconstitucionalidad y procediendo en consecuencia. En lo personal, mi mensaje de respeto y admiración para la ministra presidenta como para los otros ministros que han votado en ese sentido. Pero al mismo tiempo, Everardo, parece que se soslaya o ha quedado, no sé, en una especie de refrigerador, el caso de otra ministra, que es la ministra Yasmín Esquivel, habiendo plagiado textos ajenos para su tesis de licenciatura y de doctorado en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Sí, quiero decirte que conozco ese caso y se ha hecho un juicio sumario. Se está hablando de plagio cuando no hay plagio. No tenemos tiempo, lamentablemente, para
que yo diera todas las razones que me llevan a afirmar que no hay plagio. Pero el texto original, el primer texto, fue el que escribió la ministra Yasmín Esquivel. Y se lo robó el otro. Exactamente. Que es, bueno. Y que existen documentos que lo comprueban. Que la directora de tesis de Yasmín, de la ministra Yasmín, era también directora de tesis de la otra persona que presentó el trabajo. Que la directora de tesis indebidamente le pasó el borrador o lo que sea. A varios estudiantes les pasó el texto de Yasmín. Pero ya se hizo un juicio sumario. Pero así como la gente pero dice... permíteme, Everardo, porque está la otra investigación hecha por periodistas del periódico El País, de que la tesis de doctorado, también en Derecho, por la Universidad de Anáhuac, contiene prácticamente la mitad de textos cuyos autores creo que suman 12 distintos sin que se les diera crédito. Sí, en ese caso debemos precisamente, y si estamos en este programa, que te agradezco mucho la invitación, es un honor estar contigo, que estamos viendo el cumplimiento del Estado de Derecho. A propósito de ese tema de la Universidad de Anáhuac que has mencionado, no lo conozco, pero lo que sí sé es que es un tema que ya por el tiempo transcurrido está prescrito. Bueno, pues para mi sorpresa, Everardo nos da información que quizás haga replantearnos la probable, digamos, inocencia de la ministra Yasmín Esquivel en lo que tiene que ver con sus obligaciones académicas. Y pues no tengo más que agradecerte esta conversación. No, al contrario, un gusto estar contigo. Para mí un gran honor estar con un catedrático non de la Facultad de Derecho. Eres muy generoso, muchas gracias. Everardo Amigo, Moreno. a tus órdenes, para servirte siempre. Gracias. Encantado. Y buenas noches.